Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Isaías capítulo 42. Libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 3. Isaías 42, versículo 3. Dice la palabra del Señor: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Como recordarán, hermanos, el profeta Isaías, en medio de su ministerio de predicación en el pueblo de Israel, tuvo el gran privilegio de anunciar de diferentes maneras el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas maneras es, como lo acabamos de leer en Isaías 42, 3. Pero para poder leerlo todo en su contexto, acompáñenme por favor del versículo 1. Isaías 42, 1 al 3. Dice el texto: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el evangelista Mateo afirma que estas palabras ahora están cumplidas en Cristo. Cuando vamos a Mateo capítulo 12, y si quiere acompáñenme allí, versículos 15 al 21, dice que sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Como se darán cuenta, esta profecía de Isaías se cumple en Cristo. Y como ya hemos visto, en estos versículos se exhibe dos cosas. En primer lugar, se exhibe la vocación con la cual Cristo desempeña este oficio. El texto dice: Cristo es el siervo escogido de Dios. Y en segundo lugar, vemos la manera en que Cristo desempeña el oficio. El texto dice que Él no quebrará a la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Hoy seguiremos desarrollando un poco más este segundo punto. Hermanos, en la penúltima predicación de esta serie hablamos de las características del pábilo que humea. Por tanto, hicimos una pregunta a desarrollar hace 2 predicaciones de esta serie. La pregunta era: ¿cuáles son las características del pábilo que Cristo no apagará? Y para determinar si somos ese pábilo humeante que Cristo no apagará, tuvimos que recordar 2 reglas. La primera regla que tuvimos que recordar fue que, así como tenemos un ojo que mira las cosas malas nuestras y la de los demás, también debemos tener otro ojo que mira las cosas, pero con la fe. O sea, un ojo bueno que mira las cosas como Dios ha dicho que serían las cosas en Cristo. Lo que significa es que debemos ver lo que Dios sí está haciendo en nosotros por medio de lo que Él ha declarado de nosotros para todos aquellos que creen en Cristo. La segunda regla que vimos fue que debemos recordar que nuestra norma es el pacto de gracia. Lo que significa es que el Señor no apagará los pábilos que se han encendido en el Evangelio. Los que han sido encendidos por medio de la fe en Él. Todos aquellos que ponen su esperanza en un pacto de obediencia, o sea, todos los que ponen su esperanza en sus propios méritos y justicia, pues Cristo a esos pábilos sí los apagará. No así los que se han arrepentido de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo y se abandonan a Cristo. Entonces, estas 2 reglas nos llevaron a 10 aplicaciones, pero que nosotros pudimos resumirla en una sola parte con lo que nuestra confesión de fe tiene.
La aplicación es que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y por la fe nos hemos abandonado a Cristo como nuestro sustituto delante de Dios el Padre, pues entonces Él dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Y ahí está la práctica, hermanos, de poner el ojo bueno, de ver por medio del ojo de la fe, de que si Cristo ha dicho que ha comenzado en mí, pues entonces Él me perfeccionará. Significa entonces que por pacto de gracia, Él me está cambiando. Él me ha perdonado ya en Cristo. Pero en cuanto a mis actitudes y aptitudes, pues me está cambiando. Aún no soy perfecto. Él ha prometido cambiarme y Él lo hará. Entonces, Cristo no apagará esas mechas, esos pábilos que humean, porque la vida de Dios está en ellos. No los deja como en el comienzo. No solamente pone la chispa y luego Cristo abandona a ese pábilo, no. Cristo pone la chispa, pero luego, como esa mecha, o sea, usted y yo, tiramos mucho humo en vez de mucho fuego, lo que va a hacer el Señor es limpiar esa mecha. La va a despabilar, va a limpiarla, para que en vez de arrojar más humo, arroje mejor más luz, más fuego. Y a esa acción que acabo de decir que Cristo hace, se le llama la santificación. Aquellos que están unidos a Cristo, que son llamados eficazmente y que han nacido de nuevo en Cristo, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, o sea, por medio de la palabra y el Espíritu de Dios que mora ahora en esa persona. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias, o sea, esos deseos que están en nosotros, se van debilitando más y más y más. Y también, por otro lado, se van vivificando y fortaleciendo más las virtudes salvadoras que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para la práctica de toda santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, podemos por medio del ojo de la fe, del ojo puesto en el pacto de gracia, es que el pueblo de Dios tiene esos cambios en Cristo. No solo es una mirada misericordiosa de Dios en su pueblo, hermanos, también es una transformación por la gracia y la misericordia de Dios. Él a su pueblo lo transforma de gloria en gloria por su misma gloria. Entonces, al meditar en estas reglas que dimos hace 2 predicaciones de esta serie y esta aplicación, las almas de los débiles pueden recibir mucho consuelo. Ahora bien, para que ese consuelo sea más abundante, dimos el sermón anterior. Y en esa última predicación tuvo como propósito ayudar al débil, al cual somos todos nosotros. Ahora, ¿por qué dimos esto? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás y sabemos que él pone pensamientos, él pone contrariedades que terminan abatiéndonos el corazón. Pero no solamente Satanás hace este trabajo. Nosotros también solemos ser enemigos nuestros que producto de nuestros pecados nos abatimos. Y entonces todo esto llega a ser obstáculos que nos mantienen abatidos y no podemos ver por el ojo bueno. Y por ende no podemos ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en nosotros y por ende solemos dudar de que seamos esos pábilos que Cristo no apagará. Por lo tanto, aunque es incómodo, hermanos y amigos, el conflicto contra Satanás y contra nosotros mismos, a su vez nos da consuelo porque el hecho de que luchemos es una evidencia de que tenemos fuego en el pábilo. Por lo tanto, que todos aquellos que están en conflicto con sus corrupciones, miren este texto como fuente de consuelo. ¿Cuál? El que acabamos de decir en el comienzo. Cristo no apagará el pábilo que humea. Pero finalmente dijimos
que aun cuando nuestra realidad es que somos débiles, eso no escapa a nuestra responsabilidad. ¿Somos débiles? Lo somos. Pero no estamos justificados a nuestras responsabilidades y deberes que tenemos con el Señor, con Dios. El hecho de que Cristo no apague el pábilo que humea, sino que lo atiza, lo limpia para que arda en llamas, debería animarnos, hermanos y amigos, a cumplir nuestro deber. Algunos son reacios a hacer bien porque sienten que sus corazones se rebelan y los deberes les salen mal, pero no debemos evitar las buenas obras por las debilidades que las acompañan. Aunque el pecado manche todo lo que hagamos, no dejemos de realizar nuestro deber, ya que tenemos un Señor muy bondadoso. No se vaya pero es una raya más al tigre y ya está, ¿qué va a hacer? No se vaya por allí porque eso es pecaminoso, sino más bien regrese al camino y haga su responsabilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26, lo vimos esa vez y decía, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni tampoco hacer nada como conviene. No solamente no sabemos pedir como conviene, sino que tampoco sabemos hacer nada como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no están ocultos ante Dios. Alguien podría objetar, si yo fuera como Elías, ¿se acuerdan que vimos eso, no? Si yo fuera como Elías, entonces mis oraciones serían consideradas. Pero hermanos, ¿qué decía la Escritura? ¿Qué vimos esa vez? La Escritura dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y qué significa todo esto? Que Elías, hermanos y amigos, ¿era impecable como pensamos? No. Era un hombre con debilidades, era un hombre con pasiones, como usted y como yo. Pero ¿qué ha dicho Dios a sus hijos? Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré. Eso es lo que Dios ha dicho, aún a nosotros que somos débiles. El Señor dice, pedid y se os dará. Eso es lo que el Señor dice a nosotros que somos débiles y pecadores. Hermanos, aunque seamos débiles, tenemos responsabilidades. Por tanto, hagamos nuestros deberes, porque al final, en última instancia, tenemos un ayudador, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, tenemos un mediador, tenemos un sacerdote, tenemos al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien toma nuestros hechos, los mezcla con su propio incienso, y ese olor fragante es el que llega a la presencia de nuestro buen Dios. Entonces, con todo esto, mis queridos hermanos y amigos, a la luz de lo que hemos dicho, no será difícil, espero, un poquito más de disertación para responder la interrogante respecto a si debemos realizar nuestro deber cuando nuestro corazón no quiere hacerlo. Y en ese sentido, hermanos, yo necesito ayuda con respecto a eso, y posiblemente algunos de ustedes también necesiten ayuda con respecto a esto. Para poder estar satisfechos respecto a este asunto, entonces, debemos tomar en consideración algunas cosas. Es por eso, hermanos, que he titulado este sermón, como ustedes pueden ver en su hojita, Deberes y Desánimos. Y bajo este título, quiero decir 2 puntos. En primer lugar, debemos persistir en los deberes, aunque seamos débiles. Y en segundo lugar, debemos estar alerta a los desánimos. ¿Ok? Así que si lo permite, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Oramos. Señor, te queremos rogar, Padre de la Gloria, que tú, Señor, sanes nuestro corazón. Padre, que tú limpies nuestra mente de nuestros propios pensamientos con respecto a cómo eres tú y quién eres tú. Y Señor, que sea tus palabras las que nos alimenten nuestros pensamientos y nos enseñe quién eres tú. Por lo que hemos leído hasta aquí, tú eres un Dios compasivo. Tú eres un Dios que, aunque seamos humeantes, en Cristo no nos vas a parar.
Padre, permítenos oír tu voz y guíanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, debemos persistir en los deberes. Déjenme darles unas observaciones con respecto a esto, hermanos. En primer lugar, nuestros corazones por sí mismos son reacios a rendir su libertad, ¿no es cierto? Y solo es posible colocarlos bajo el yugo del deber con mucha dificultad. Y eso es verdad. Pero también es verdad que mientras más espiritual sea el deber, habrá más resistencia. La mayoría de las veces, la corrupción gana terreno en cada incumplimiento del deber. Esto es como remar contra la corriente. Una remada omitida, una remada no hecha, no se recupera con 10 remadas después. Y por lo tanto, es bueno mantener nuestros corazones cerca del deber y no escuchar las excusas que ellos son dados a forjar y con eso aflojamos nuestra responsabilidad. Déjenme darles una segunda observación en nuestra persistencia en los deberes. Cuando emprendemos el deber, hermanos, Dios fortalece su influencia sobre nosotros. Hallamos calidez de corazón y un aumento de nuestras fuerzas, ya que el Espíritu va con nosotros y nos eleva gradualmente hasta dejarnos, por así decirlo, en el cielo. Esto es lo que Pablo le llamaba la llenura del Espíritu Santo. Dios muchas veces se deleita en sacar provecho, hermanos, de nuestra adversión para que su obra se manifieste más claramente y para que la gloria sea una obra suya, así como es suya toda la fuerza con la cual hacemos nuestra responsabilidad. Déjenme darles una tercera observación, hermanos, con respecto a la persistencia en nuestros deberes. Aunque el sacrificio es imperfecto, la obediencia con la que se ofrece, hermanos, es aceptada delante de Dios. Por tanto, dispongámonos en la obediencia. Déjenme darles una cuarta observación en nuestra persistencia en los deberes. El despojo resultante de vencer nuestras corrupciones nos dará un consuelo futuro infinitamente superior a las incomodidades presentes, hermanos. Lo que quiero decir es que muchas veces el sentimiento y la libertad de espíritu están guardados para después de la ejecución del deber. La recompensa viene después del trabajo en el deber y luego del deber encontramos esa experiencia de la presencia de Dios que si no obedecemos podemos esperar mucho tiempo sin nunca recibirlo. Hermanos, todos nosotros probamos eso al final del mes. O el doctor cuando atiende a su paciente y después de atenderlo, ¿qué dice? Pase por la secretaria. ¿Y qué viene después de eso? El pago. Entonces hubo trabajo, pero luego del trabajo ¿qué hubo? Gratificación. ¿Ven? Por lo tanto, hermanos, así como al navegar la mano debe estar en el timón y los ojos puestos en las estrellas, nosotros debemos usar ese poco de fuerza que tenemos para hacer el deber y elevar la mirada en busca de ayuda, una mirada al cielo, donde el Espíritu libre y oportunamente nos concederá de su ayuda. Entonces, hermanos, aun cuando seamos débiles, tenemos deberes para con Dios. Claro, hay momentos que tenemos que afilar nuestras herramientas espirituales y eso no significa que hemos dejado nuestros deberes. Afilar nuestras herramientas es parte de la preparación para hacer nuestros deberes. Pero podemos aprovechar esos momentos para estar siempre alertas a cumplir nuestros deberes. Pero entonces, hermanos, habiendo dicho nuestros deberes en medio de nuestra debilidad, permítanme ahora pasar al siguiente punto que quiero compartirles, el cual es el desánimo. Hablemos un poco del desánimo. ¿Cómo vencemos el desánimo en nuestras debilidades? Acompáñenme por favor a Zacarías capítulo 13, versículo 9. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Dice el texto: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El sufrimiento, hermanos,
conlleva desánimo debido a nuestra impaciencia. ¿A quién le gusta sufrir aquí? ¿Verdad que no? Y eso produce impaciencia. A veces solemos decir, ¡ay! Nunca saldré de esta prueba tan terrible. Pero si Dios nos lleva a la prueba, hermanos, Él estará con nosotros en la prueba y a la larga nos sacará de ella más refinados. ¿Sabe lo único que vamos a perder? La escoria, como dice Zacarías. En nuestra fuerza, hermanos, no podemos soportar ni la menor aflicción. Pero con la ayuda del Espíritu podemos tolerar la más grande. El Espíritu nos ayudará a lidiar con nuestras debilidades. Ahora, yo les pido por favor que ponga toda su atención en este salmo. Acompáñenme al Salmo 37, versículo 24. Salmo 37, versículo 24. Y quédese un ratito allí. Salmo 37, versículo 24. Dice el texto: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Lo vio? Ahora, preste mucha atención allí. Y eso es exactamente lo que le pasó a Job. Si quiere, póngale ahí al lado Job. Y al lado de Job ponga su nombre. Eso es exactamente lo que le pasó a Job. Job, hermanos, tuvo impaciencias muchas veces. Él también, tuvo momentos donde dijo, ¡ay! Nunca saldré de esta prueba terrible. Pero su impaciencia fue pasado por alto por la misericordia de Dios. Entonces, debido a la misericordia de Dios, le pregunto, ¿sabe qué es lo que llegó a nuestros oídos de Job? ¿Qué es lo que usted sabe hoy de Job? ¿Sabe lo que usted sabe hoy de Job? Lo que Santiago dice de Job. Y Santiago dice de Job, en Santiago 5:11, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Ese es el título de Job. Una buena manera de resumir la vida de Job. Un hombre paciente. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó ese testimonio a nosotros? ¿Sabe cómo? Por lo que dice Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así fue como Job se convirtió en hombre paciente, no por su propia fuerza, sino porque el Señor estuvo a su lado y lo mantuvo. Hermanos, el Señor nos dará su mano para levantarnos. Además, cuando estamos en situaciones desoladoras, por ejemplo, sufriendo una enfermedad, y estamos bajo la mano de Dios de una forma más directa, nos consuela saber que Cristo tiene un trono de misericordia a un costado de nuestra cama y que nuestras lágrimas Él las cuenta y también Él cuenta nuestros gemidos. Y por cierto, hermanos, pensando hoy en la cena del Señor que en un momento vamos a tomar, este sacramento de la cena no fue ordenado por ángeles y para ángeles, sino que fue ordenado para hombres. ¿Y qué tipo de hombres? ¿Hombres perfectos? Para nada. Hombres débiles. Por lo tanto, nos bastaba, hermanos, que con su bondad nos diera muchas promesas, ¿no es cierto? Pero al Señor no quiso dejarlo solamente en darnos promesas, sino que Él ha querido también daros señales confirmadoras para fortalecernos, incluso si no estamos tan preparados como deberíamos. Miren lo que Ezequías, por ejemplo, oró. Y esto, mis hermanos miembros, yo les quiero animar a esto, a que consideren esto cuando estemos tan cerca de la cena del Señor y aún usted se siente indigno. Piensen en esto. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 18 y 19. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 18 y 19. Ezequías oró así: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario.
Ezequías era consciente, hermanos, era consciente de que aún estos ritos que se hacían en el antiguo pacto, ninguno de los hombres era apto y digno para esos ritos. Y sin embargo, él oraba y dice: Señor, sea propicio, prepara nuestro corazón para buscarte, para encontrarte, aunque no estemos limpios para estos ritos del santuario. Entonces, hermanos, cuando tenemos esto en mente, acudiremos a esta santa ordenanza de lo que es la cena del Señor con consuelo y tendremos mucho fruto, hermanos. El sostén de nuestra alegría en todos los deberes debería ser que si odiamos nuestras corrupciones y luchamos contra ellas, no serán contadas como nuestras. Pablo dijo en Romanos 7:17, ya no soy yo quien hace aquello, no soy yo quien hace ese pecado, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que nos desagrada nunca podrá destruirnos. Y Dios ya nos considera como si fuéramos lo que anhelamos ser. Seremos lo que deseamos ser y conquistaremos lo que en verdad deseamos conquistar, pues Dios cumplirá el deseo de los que le temen, como dice el Salmo 145:19. El deseo genuino, hermanos, es una garantía de recibir lo deseado. ¿Y qué es lo que desea el Hijo de Dios? No pecar más. Y el Señor lo hará, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor usará cada día. Pero hermanos y amigos, eso no pasará perfectamente en un solo día. Eso será un asunto gradual que el Señor está haciendo. Aunque a pesar de todas las ayudas que Dios nos ofrece, en ocasiones somos enredados en los asuntos de esta vida por nuestra terca naturaleza. Y eso nos lleva a una pregunta. La pregunta es, ¿de dónde vienen los desánimos? ¿De dónde vienen los desánimos, hermanos? Esa es una gran pregunta que tenemos que ir a la Biblia a responder. Acompáñenme por favor al Salmo 103, versículo 13. Salmo 103. Recuerde la pregunta, ¿de dónde vienen los desánimos? Salmo 103, versículo 13. Dice el texto: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pues por ahora podemos descartar al Padre. ¿Vienen los desánimos del Padre? El texto nos dice que no. Los desánimos no vienen del Padre, hermanos. Pues más bien Él se ha comprometido en el pacto a compadecerse de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos y a aceptar como un Padre nuestros débiles esfuerzos. En su misericordia clemente, Él es indulgente con nosotros respecto a nuestras flaquezas en el ejercicio del deber para con Él. De la misma manera, nosotros también tenemos que considerar la gracia en la cual Él se deleita como digna de la misma honra que un desempeño perfecto. Así que, hermanos, ¿de dónde vienen los desánimos? No viene del Padre. Acompáñenme ahora a otra posibilidad. Ya descartamos la primera. Acompáñenme ahora a Mateo, capítulo 12, versículo 18 al 21. Mateo capítulo 12, versículo 18 al 21. Un texto nuevo para nosotros. Dice el texto: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Pregunta: ¿de dónde vienen los desánimos? Pues según este texto, no viene de Cristo. Cristo no es un ser que desanima. Pues en virtud de su oficio, hermanos, el texto dice que Él no apagará el pábilo que humea. Vemos que Cristo otorga los mejores frutos de su amor a personas de baja condición, de capacidades débiles, a personas que resultan ofensivas por sus flaquezas. Es más, a personas repugnantes, como usted y como yo. Y esto lo hace en primer lugar porque así le place avergonzar al orgullo de la carne,
Y en segundo lugar, porque Él se deleita en revelar de esta manera la libertad de su gracia y confirmar de manera real que el que se gloría debe gloriarse en el Señor. En el capítulo 11, hermanos, de la epístola a los Hebreos, vemos en ese capítulo, vemos una gran nube de testigos, dice el texto. Encontramos a personas como Rahab, que fue una prostituta, a Gedeón, que fue un mentiroso, a Sansón, que también fue un mentiroso y una persona inmoral. También encontramos a Abraham, que también era un hombre muy débil, y no hablo físicamente, pero vemos allí a todos ellos que como tuvieron la fe, eran contados como los valientes. Eso nos dice algo, hermanos. Nos dice que nuestro bendito Salvador, como era la imagen de su Padre, tenía su mismo parecer en este punto y lo glorificó por revelar el misterio del Evangelio a los simples y pasar por alto a los que tenían la mayor reputación de ser sabios en este mundo. Como dice Mateo en el capítulo 11, versículo 25 y 26, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, se las diste a los entendidos y las revelaste a los niños, o sea, a los débiles. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que, ¿de dónde vienen los desánimos? No viene del Padre, no viene del Hijo. Acompáñenme por favor Romanos, capítulo 8, versículo 26, una vez más. Romanos 8, 26, dice el texto: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pregunta: ¿de dónde vienen los desánimos? Mire un texto más. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 16. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice el texto: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe lo que hemos visto con estos textos? Los desánimos no vienen del Espíritu Santo. Él nos ayuda más bien en nuestra debilidad. Y su oficio, hermanos, el oficio del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? Cristo lo acaba de decir. Él es el consolador. Si nos convence de pecado y nos humilla, lo hace para allanar el camino para su labor de consolarnos, hermanos. Entonces, los desánimos deben venir, ¿de dónde entonces? De nosotros mismos y de Satanás, que se esfuerza por oprimirnos para que no hagamos nuestro deber. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y cuáles suelen ser esos desánimos? ¿Cuáles suelen ser esos desánimos? Pues hermanos, existen varias causas de desaliento. Algunos, por ejemplo, se desaniman al ser abrumados con demasiados perfeccionismos que buscan en sí mismos. Incluyendo aún cuando tienen buen desempeño. Pero algunos hermanos se miran en el espejo, ahí está el espejo, se miran en el espejo y se ven, y como no encuentran perfección y buscan ser perfectos, y aunque están haciendo bien las cosas, como no encuentran esa perfección en su imagen, se desaniman. Otros se desaniman por alguna enfermedad del cuerpo, ocasionada muchas veces por la malicia de Satanás, quien les arroja polvo en los ojos cuando pretenden mirar al cielo. Otros por algún problema de ignorancia, el cual, como en la oscuridad, produce temores. Este problema de ignorancia consiste principalmente de desconocer, hermanos, la disposición misericordiosa que tiene Cristo. Si muchos supieran esto, podrían ser librados de esos temores fácilmente. Estas personas conciben a Cristo como alguien que siempre está buscando cosas
que usar contra ellas, como que si Cristo, como que vemos a Cristo y Cristo más bien nos está observando, está buscando el mínimo detalle. Piensan que Cristo nos mira así, lo que muestra que no solamente se agravian mucho a sí mismos, sino que también ofenden la bondad de Dios. Hermanos queridos, escuchen, estos perfeccionismos en nosotros mismos, la mayoría de las veces, sí, son evidencias de un alma piadosa. Sí, es verdad. Son evidencias muchas veces de que muchos de ellos son creyentes. Así como, por ejemplo, cuando la maleza crece en una tierra. Cuando la maleza crece en una tierra, ¿qué significa? ¿Que la tierra es buena o mala? Es buena. Si no, no hubiera crecido maleza. Ahora, es verdad. Por lo tanto, estas personas son cristianos, muchos de ellos. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener compasión de ellos. Pues la aflicción para ellos es durísima. Y su causa no es una conciencia perturbada, sino más bien es una imaginación desordenada. No es que su conciencia está perturbada porque ha hecho mal delante de Dios, sino porque se imagina algo de Dios que no es lo que la Escritura dice. Entonces tenemos que tener compasión de estos hermanos. El propósito de la venida de Cristo fue librarnos de todos esos temores infundados, queridos hermanos. Algunas personas todavía son ignorantes de la condición consoladora en que nos hallamos bajo el pacto de gracia. Y es por eso que se desaniman grandemente y rápidamente. Por lo tanto, hermanos, debemos entender esto. En primer lugar, recuerde esto, entienda esto. En primer lugar, las debilidades nuestras no quiebran el pacto de gracia. En segundo lugar, las debilidades no nos excluyen de la misericordia de Dios. Por el contrario, inclinan a Dios aún más hacia nosotros, como dice el Salmo 78:39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. En tercer lugar, si Cristo, hermanos, no fuera misericordioso con nuestras debilidades, no tendría un pueblo que lo sirviera. Por lo tanto, aún suponiendo que somos muy débiles, mientras no seamos opositores maliciosos ni socavemos la verdad de Dios, no nos dejemos llevar por los pensamientos desalentadores. Tenemos, hermanos, a un Salvador misericordioso. Hermanos, necesitamos saber que las debilidades deben verse o como imperfecciones que se adhieren a nuestras mejores acciones, o como acciones que provienen de la inmadurez en Cristo mientras aún somos infantes. ¿Me entendió? Se lo vuelvo a decir. Necesitamos saber que las debilidades deben verse de dos maneras: o como imperfecciones que se adhieren a nuestras mejores acciones, o como acciones que provienen de la inmadurez que tenemos en Cristo, porque aún somos infantes. También puede ser producto de la falta de fuerza cuando la capacidad es escasa, o estallidos súbitos involuntarios contrarios a nuestra disposición y propósito general de obedecer al Señor. Cuando nuestro juicio se ve oscurecido por la nube de la tentación repentina. Luego de la tentación, sentimos nuestra debilidad, nos lamentamos por ella y pasamos del lamento a la queja. Entonces, quejándonos, nos esforzamos y trabajamos para reformarnos. Finalmente, al trabajar, logramos progresar en la lucha contra nuestra corrupción. Cuando las debilidades son consideradas de esta manera, hermanos, aunque sean causales de humillación y objeto de nuestra mortificación diaria, pueden ser consistentes con la valentía para con Dios y no extinguen las buenas obras ni las contaminan al punto de hacerlas perder toda aceptación por parte de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos tener cuidado, y aquí viene algo que tenemos que tener mucho equilibrio, hermanos. Debemos tener cuidado de abogar por la debilidad
O sea, es que soy débil. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que tener cuidado de abogar por la debilidad, porque abogar por la debilidad es más que una debilidad. Rendirnos a la flaqueza es más que una flaqueza. La justificación del mal cierra nuestras bocas, hermanos. De modo que el alma no puede llamar a Dios Padre con la libertad de un hijo, ni gozar de dulce comunión con Él, hasta que hagamos las paces, avergonzándonos de nuestros pecados y renovando nuestra fe. Cuidado. Hermanos, cuando hay debilidad verdadera, tenemos libertad de ir al trono de Dios y decir: Señor, aquí le erré, perdón. Pero cuando no es debilidad, no podemos ni orar diciendo: Señor, está todo bien con lo que hice hoy, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque eso no fue debilidad, eso fue pecado. Por tanto, esto nos lleva a una pregunta final. ¿Qué son entonces los pecados de debilidad? ¿Qué son entonces los pecados de debilidad? Y para aclarar este punto, debemos entender un par de cosas, hermanos. En primer lugar, para que haya pecados de debilidad en una persona, primero debe haber comenzado su vida de gracia. En primer lugar, no puede haber debilidad donde no hay vida. Así que arranquemos por ahí. En segundo lugar, debe haber una disposición sincera y general para las cosas mejores. Aunque un hombre piadoso pueda llegar a desviarse en algunas ocasiones, sin embargo, debido a la participación que el Espíritu de Cristo tiene en él, y debido a que sus propósitos son principalmente rectos, por lo tanto, se recuperará él mismo, o buscará el consejo de otros para ello. O sea, se lo voy a decir de otra manera. Como es una debilidad, ¿sabe lo que va a hacer el hermano? El hermano pedirá consejo para vencer la debilidad. Como es una debilidad, no va a tener vergüenza, porque es una debilidad. Pero cuando es un pecado y va a buscar consejo, no habla del pecado. ¿Ven? Vamos diferenciando. Entonces, ¿qué es una debilidad? Pues justamente, cuando tenemos esa debilidad, es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y decimos: hay cosas mejores. Puedo restaurar esta situación. Puedo cambiar esto de aquí. Entonces puedo tomar otro camino. ¿Ven? Esa persona tiene una disposición a vivir el camino de rectitud. Pero pasa que no lo veía, no sabía cómo. Pero ahora lo vio y lo hace. Pero en cambio, ¿y qué va a hacer? Y va a pedir consejo. Y va a decir: hermano, no sé hacer esto, tengo esta debilidad, ¿me puedes ayudar? Porque yo te vi que tú lo lograste y yo aún no sé cómo. Ayúdame. ¿Ves? Va a pedir consejo. Pero cuando no es debilidad y es pecado, no pide consejo sobre eso. En tercer lugar, debe haber un amor conyugal por Cristo. De modo que la persona no cambie a su Señor y esposo por ningún motivo, ni se rinda por completo al dominio de su propia concupiscencia o al de los demás. Se lo voy a decir de otra manera. Escuchen. No hace de la debilidad un ídolo. ¿Lo entendió? No hace de la debilidad un ídolo. No, es que yo tengo una debilidad. No voy a decir ahora, porque si yo digo una debilidad y le pego a alguien, siento que va a haber un problema. No voy a decir la debilidad. ¿Ok? No, es que yo tengo una debilidad por... ya sé. Yo tengo una debilidad por Barcelona. Voy a decir lo mío. ¿Ok? Ok. Yo tengo una debilidad por Barcelona. Ok. Pero si esa debilidad hace de que yo cometa pecados, eso no es una debilidad, hermanos. Eso es un ídolo. ¿Ven la diferencia? Muchas veces escondemos la debilidad con un ídolo.
Y tenemos que tener cuidado de eso. No digamos debilidad a lo que no es debilidad. El comportamiento del cristiano hacia Cristo puede ser muy ofensivo en muchos aspectos y producir una cierta lejanía. Sin embargo, Cristo le pertenece al cristiano y el cristiano le pertenece a Cristo. Hermano, si esa debilidad te está alejando de los caminos del Señor, no es debilidad, es pecado. Una debilidad, hermanos, ¿sabe lo que dice Pablo? En nuestras debilidades Dios se hace más fuerte y se hace más presente en nosotros. Entonces, una debilidad, en todo caso, nos acerca más a Dios. Así que cuidado con decir bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, mis queridos hermanos. Pero hermanos, escúchenme. A lo mejor mi tono no se entiende. Perdón. Hablo así porque sé que Satanás está atrás de cada uno de nosotros, engañándonos con pensamientos. John, es tu debilidad. Y así naciste con esa característica. ¿Qué le puedes hacer? Le estoy hablando a nuestro enemigo que está detrás de nosotros, cambiando nuestros pensamientos. Así que por favor, no le estoy hablando a usted de manera ofensiva, sino que le estoy hablando al enemigo que tenemos, que nos engaña, que nos dice, es una debilidad, no se preocupe, está todo bien. Cuidado. Si eso nos desvía del camino de Dios, si eso nos desvía de la adoración a Dios, si eso nos desvía del pueblo de Dios, hermanos, eso no es debilidad, eso es pecado. El creyente no escogerá ir por ningún sendero que sepa que lo obligará a separarse de Cristo. Cuando el corazón está calificado en estos aspectos, debemos saber que Cristo considera honorable pasar por alto muchas debilidades. Es más, en las debilidades Él perfecciona su poder. Hay algunas debilidades casi invencibles. Yo le voy a decir una, que es difícil de vencer. El olvido, por ejemplo. El olvido es una debilidad. La pesadez de espíritu es una debilidad. Las pasiones a veces. Los miedos repentinos. Sí, es una debilidad. De repente tenemos que visitar a un hermano que vive lejos y que vive en un lugar peligroso. Pero tengo el propósito también de predicar el Evangelio, pero después me pongo a pensar bien, ¿pero a dónde me voy a meter? Y tenemos miedo. Es una debilidad normal. Son naturales. Y la mayoría de las veces, hermanos, están manchadas por el pecado. Es verdad. Si la vida de Cristo está en nosotros, estamos exhaustos de esas debilidades y deseamos librarnos de ellas como el enfermo de una fiebre. De no ser ese el caso, no debemos verlas como debilidades, sino más bien, ¿saben cómo debemos de verlas? Como voluntariedades. Y mientras más voluntarias son nuestras acciones, más pecamos. ¿Usted cae en eso porque es débil? ¿O cae en eso porque se quiso revolcar allí? ¿Hubo una voluntariedad o una debilidad? Muchos de nuestros casos son voluntariedades. Los pecados pequeños, cuando Dios despierte la conciencia y como dice el Salmo 50:21 y los ponga delante de nuestros ojos, terminarán convirtiéndose en grandes cargas que no solo cascan la caña, sino que también sacuden el cedro. No obstante, los hijos de Dios nunca pecan con toda la voluntad, pues hay una ley contraria en sus mentes que ha quebrado el dominio del pecado y que siempre ejecuta su operación secreta contra la ley del pecado. Sin embargo, una acción pecaminosa puede ser tan voluntaria que destruye nuestro consuelo en una medida considerable y nos mantiene mucho tiempo bajo el tormento de una conciencia inquieta, pues Dios ha suspendido el sentido de su amor en su trato paternal.
Mientras más demos lugar a nuestra voluntad en el pecado, más nos alejaremos, hermanos, del consuelo. El pecado contra la conciencia es como un ladrón que viene en la noche. ¿Sabe qué es lo horrible de que te venga un ladrón en la noche? En primer lugar, como viene un ladrón, nos arruina el gozo, primero. Y en segundo lugar, nos agarra con mucha debilidad porque estábamos durmiendo. Nos agarra débil. Y así pasa, hermanos. Cuando el pecado viene a nuestra conciencia, cuando hacemos las cosas de manera voluntaria, nos sentimos débiles y no tenemos gozo. Por lo tanto, debemos saber que las transgresiones voluntarias en la santificación perjudican mucho el sentido de nuestra justificación. Y esto nos lleva a una pregunta final, hermanos. ¿Qué curso deben tomar los que han pecado voluntariamente? ¿Qué curso deben tomar los que han pecado voluntariamente? Los que no cayeron por debilidad, sino por voluntariedad. Pregunta, ¿cómo pueden recuperar su paz? Pues, en primer lugar, mi hermano querido que está aquí, usted debe, en primer lugar, autocondenarse severamente y a la vez arrojarse hacia la misericordia de Dios que está en Cristo Jesús, su Hijo, como lo hizo en el momento que usted se convirtió. Y ahora debe abrazar a Cristo con más firmeza, pues ven que tienen más necesidad de Él. Y también deben recordar la dulzura de Cristo, que no apagará el pábilo que humear. Con frecuencia vemos que luego de una humillación profunda, Cristo pronuncia más paz que antes para dar testimonio de la genuinidad de esa reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo conoce verdaderamente las artimañas de Satanás para abatir aún más a esas personas que ya están muy abatidas por sí mismas y tienen vergüenza de mirar el rostro de Cristo debido a su gratitud. Y Cristo sabe eso y por eso el Señor refuerza con más seguridad y con más gozo y con más paz. Así que, hermanos, vemos que Dios, cuando vamos a las historias del Antiguo Testamento y vamos a la vida de David, vemos que Dios no solo perdonó a David, sino que luego de cascarlo mucho, le dio a David un hijo muy sabio llamado Salomón para que lo sucediera en el reino. Y en Cantares 6:4 vemos que después de que la iglesia se humilla por haber menospreciado a Cristo, esa mujer que menosprecia al esposo, vemos que él la vuelve a recibir con dulzura y empieza a ensalzar otra vez la belleza de esa esposa. Para nuestro consuelo, mis queridos hermanos, debemos saber que Cristo no fue ungido para esta gran obra de mediador solamente respecto a los pecados pequeños, queridos hermanos, sino que Cristo fue ungido como mediador también por los pecados grandes. Esto es verdad para nosotros si tenemos esa pequeña chispa de fe verdadera para aferrarnos a Él. Por lo tanto, que ninguna caña cascada que está aquí huya de Cristo, pues Él no le echa afuera a nadie. Cristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es nuestro Dios. Así que, amigo y amiga que está aquí, usted está cansado y cargado por el pecado, Cristo no le echa afuera si usted viene a Él. ¿Por qué deberíamos restarnos desaprovechar esta disposición tan clemente de Cristo hacia nosotros? La única razón por la que somos pobres es que no conocemos nuestra riqueza que hay en Cristo. En los momentos de tentación, créanle a Cristo en lugar del diablo. Crean la verdad que viene de la misma verdad. No escuchen al que es mentiroso, al enemigo y al homicida. Y hoy, hermanos, Cristo mismo, a su pueblo, que tiene debilidades y también tenemos voluntariedades, nos llama a venir a su mesa y a disfrutar
bajo su gracia. Y hoy, por medio de los símbolos, hacemos memoria de esto, de lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte. Él pone a sus espaldas nuestras debilidades, pero también Él sufrió en su propio cuerpo y derramó su sangre por nuestras voluntariedades. Y hoy, por medio de la cena, lo veremos eso de manera gráfica. Pero no solamente haremos memoria, también nos aprovecharemos de los beneficios espirituales que Cristo logró para nosotros.